Saben, ayer lo decíamos, menos UTEs, más demoras. Ayer el Gobierno Nacional, en voz del Ministro de Transporte, Florencio Randazzo, que salió a decir que fue entregado en tiempo y forma el dinero que le corresponde pagar a la Nación para el buen funcionamiento de las líneas de subtes. ¿Qué salió a decir la empresa? Que sí, que es verdad, que lo que tiene que depositar el Gobierno Nacional está depositado y que Macri no lo gasta. ¿Por qué no lo gasta Macri? Bueno, porque en realidad Macri no se hace cargo de lo que se ha firmado a principios del mes de enero. Cuando decimos no se hace cargo, es rechaza lo firmado porque dice que no están dadas las condiciones necesarias como para que se cumpla esa acta acuerdo. Y la plata de la Ciudad de Buenos Aires falta, ese 50% de los 60 millones de pesos, faltan. ¿Por qué? Porque supuestamente el gobierno de la ciudad para eso ha aumentado el pasaje de subte, pero no alcanza porque muchas veces mucha gente ha decidido dejar de viajar en subte a partir del aumento de sueldo. Así que con el subte cada vez más problemas. Se habla de que la empresa podía decidir retirarse del negocio si es que no se cumple con las condiciones necesarias como para que los trenes funcionen en tiempo y forma. Estamos en línea con Alejandro García, diputado del PRO. Vamos a hablar por este tema. Gracias, García, por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos cuál es la visión del PRO acerca de este tema. Ayer escuchábamos la voz del ministro de Transporte, la empresa que dice, sí, está puesta la plata, pero Macri no la usa. ¿Cuál es la visión de la ciudad? En realidad lo que estamos viviendo es parte de una historia que me parece que para los porteños y para los usuarios en general es una historia sufrida y manida, digamos, porque es un tema que viene de arrastre y sin resolverse, me parece que por absoluta negligencia por parte del Ejecutivo Nacional. Ayer el ministro Randazzo, el experto ministro de Transporte Randazzo, hacía referencia a unos 108 millones de pesos que se encuentran depositados, y la verdad es que parte de ese discurso y la construcción de ese relato, porque esos 108 millones de pesos de los que hacía referencia se encuentran depositados en una cuenta del Banco Ciudad al que el gobierno de la ciudad no tiene acceso. Digamos, es parte del ajuste del gobierno nacional en función del resto de las jurisdicciones. El ataque del gobierno nacional de la ciudad de Buenos Aires en los últimos tiempos ha sido sistemático. Yo recuerdo lo que fue el retiro de subsidios a los edificios públicos de la ciudad, que hoy a los porteños nos cuesta 400 millones de pesos más en términos anuales. Hablo del proyecto de ley de retiro de fondos del Banco Ciudad por otros 6.500 millones de pesos, que no se sabe ni por qué motivo quieren hacer, pero que sin duda va a afectar también a los eventuales tomadores de crédito del Banco Ciudad. Es decir, es un ejemplo más de la cara política de fundir en términos presupuestarios al gobierno de la ciudad por parte del Ejecutivo Nacional. No es ni más ni menos que eso, lo mismo que se ve reflejado con respecto a la relación de la Nación con otras provincias, es lo mismo que viene sufriendo la ciudad de Buenos Aires. Somos nosotros los que hemos señalado reiteradamente el estado de abandono muchas veces de parte de las formaciones o de los vagones. Sí. Y recuerdo que se nos criticaba por eso. Bueno, hoy es la propia empresa la que está reconociendo que lo que nosotros denunciamos en su momento es así. Están así que han decidido retirar formaciones. Sí. Ahora, García, de todos modos, usted dice la situación de la que ayer hablaba el ministro de Transporte es parte de este conflicto, pero ¿ese dinero está depositado o no? Ese está depositado en una cuenta del banco, una cuenta abierta en el Banco de la Nación Argentina, al que la ciudad de Buenos Aires no tiene acceso. Y es tan simple la forma de resolver este caso puntual, que pasa que por el mismo depositante, esto es el gobierno nacional, retire de esa cuenta esos fondos y disponga la transferencia a la empresa. Es ni más ni menos que eso. Ahora, ¿por qué de la empresa también salieron a decir esa cuestión puntual? Lo que hacen es tirar la pelota para el gobierno de la ciudad. Ajá. ¿Y por qué los trabajadores de subterráneos también salieron a decir, sí, bueno, la plata es cierto, lo que dijo Randazzo es verdad y Macri no la usa? ¿Eso tiene que ver con a quién apoyan los gremios? No, yo quiero suponer que en este caso no hay una especie de juego de pinzas entre la empresa y el gobierno nacional para seguir presionando al gobierno de la ciudad. La verdad es que espero que no sea así, aunque no me extrañaría, por cierto. Recuerdo que es el mismo gobierno nacional que le ha concedido una extensión de esta concesión a la misma empresa hasta el año 2017. Es una relación que se viene construyendo a lo largo de los últimos 10 años de este gobierno kirchnerista. Es el gobierno nacional el que maneja puntualmente todos y cada uno de los puntos de la concesión y se relaciona a diario con la empresa, porque es el gobierno nacional quien es concedente y es la empresa la que es la concesionaria. Digamos, el vínculo empieza y termina en el marco de este contrato de concesión del sistema de subterráneos entre el gobierno nacional
y la empresa. Yo lo que creo es que me parece que algún malintencionado en términos estrictamente políticos quiere jugar con esta relación perjudicando pura y exclusivamente a los usuarios y al gobierno de la ciudad. Digo, por eso yo lo citaba como en este caso puntual, como un ejemplo más del ataque sistemático. Digo, porque no es la única cuestión, no es la única cuestión con la que se viene manejando el gobierno nacional con el gobierno de la ciudad por el solo hecho de no ser oficialista y por no querer serlo, por cierto. Ahora, García, de todos modos, si la ciudad tuviera acceso a esa cuenta del Banco Nación, ese dinero, habiendo rechazado Macri el acta acuerdo firmado en enero, ¿sería utilizado? La ciudad está imposibilitada de utilizar ese dinero porque, en definitiva, lo que no está resuelto, y reitero, lo que no está resuelto, es el traspaso del sistema mismo. A ver, uno pudiera hacerse de esos fondos cuando uno es la parte concedente de este contrato, cuando es el Estado de la ciudad eventualmente que manejara el sistema de subterráneos. Lo cierto es que no lo es, y no lo es por una historia ya remanida y que inclusive he hablado con usted en su programa. Acá esta historia nunca fue finiquitada, hubo un sistema de avance, el acta de acuerdo supuestamente de la que se había decidido entre ambas jurisdicciones avanzar. Y es cierto que en la mitad de esas negociaciones, por un montón de cuestiones que yo recuerdo, el retiro de la policía, el retiro de los subsidios, nunca llegó a buen puerto, nunca llegó a buen puerto, y lo cierto es que hoy el sistema de subterráneos se encuentra operado por una parte concedente, que es el Estado Nacional, y por la empresa por la otra, pero la ciudad no es parte a la fecha de hoy en el manejo del sistema subterráneo de la ciudad. ¿Y cómo cree que sigue esta historia? ¿Qué pasa si la empresa decidiera correrse de la administración del negocio? El mismo ministro, el experto ministro Randazzo, tendrá que llamar a una nueva concesión para que sea otra empresa la que opere el sistema. Digamos, no hay mucha vuelta en ese sentido. ¿Pero no cree que la ciudad paga también costo político por esto? Digo, la cantidad de usuarios de subterráneos está viviendo esto todos los días, con mayor intensidad. El enojo es repartido para nación, para ciudad, no importa para quién. Es la gente que se mueve dentro del ámbito de la capital federal. No hay una solución para aportar, no hay una idea de solución para aportar de parte de la ciudad, más allá de lo que haga la nación. No, yo no tengo dudas que son los usuarios, que no son solamente los porteños, quienes son los perjudicados. Yo no tengo ninguna duda de eso. Lo que el gobierno de la ciudad, en este caso, lo que no puede ser es cómplice de los manejos del gobierno nacional. Lo que puedo decir, lo que no puede ser es cómplice de un manejo donde lo último que tiene en cuenta es el transporte en sí mismo y la seguridad en particular de los usuarios. No puede ser cómplice, no puede manejar el gobierno de la ciudad en estas condiciones el sistema de subterráneos. Un traspaso ordenado en el marco de un respeto institucional implica, como lo venimos diciendo, sentarse y asumir cada uno la responsabilidad que tiene. Sentarse y asumir cada uno la responsabilidad que tiene. El sistema de subterráneos y en el medio de los usuarios y la seguridad de los usuarios es un tema muy importante como para que intente resolverse a través de la conferencia de prensa del experto ministro Randazzo. O sea, esto tiene que volver a su cauce natural. ¿El cauce natural cuál fue? Sentarse dos jurisdicciones por igual y en un marco de responsabilidad, avanzar como corresponde, que debe ser teniendo como central el sistema mismo de la seguridad de los usuarios, que es lo que no se tiene en cuenta. Hoy, cuando el Ejecutivo Nacional pretende resolver esta cuestión de esta forma, lo último que está teniendo en cuenta es la calidad del servicio o la seguridad de los usuarios. Recuérdese cómo manejan el sistema de transporte en general. Recuérdese cómo fue el manejo que hicieron de el Sarmiento. Recuérdese el manejo que se hizo respecto de el supuesto manejo de subsidios a través de SUBE. Recuérdese cómo se manejó la licitación de la tarjeta SUBE. Es decir, es un sistema absolutamente que lo último que se tiene en cuenta es el usuario. Y me refiero al Ejecutivo Nacional, por cierto. Gracias, García, por este contacto. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, que tenga buen día. Era Alejandro García, diputado del PRO, poniendo la visión del gobierno de la ciudad en este tema. Recordemos que ayer dijo Randazzo que el gobierno nacional aportó lo que tiene que aportar respecto del dinero que fue comprometido en esa acta acuerdo firmada a principios de enero y que el gobierno de Macri no lo utiliza. ¿Qué dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Que el gobierno porteño no tiene acceso a esa cuenta del Banco Nación en donde está depositada esa plata.